Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este primer encuentro del Seminario Permanente de Hermenéutica que tenemos en el centro. Quiero darle particularmente las gracias a Adrián Bertorello, que ha aceptado muy gentilmente compartir con nosotros su trabajo. Como ustedes saben, el centro tiene diversos tipos de actividades, entre ellas este seminario permanente de hermenéutica que realizamos aproximadamente cada 15 días, invitando algún amigo o amiga a exponer y luego poder entre todos comentar, dialogar. Queremos que el centro sea fundamentalmente un lugar de encuentro, de diálogo, y de escucha de unos a otros. Hoy Adrián va a exponer sobre espacio de juego, explosión del sentido e iconicidad en Heidegger, una lectura híbrida de Heidegger. Ustedes lo conocen bien, Adrián, pero de todas formas, ustedes saben que Adrián es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, también magíster en análisis del discurso por la misma universidad. Es profesor titular regular de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto regular también de introducción a la filosofía en la carrera de filosofía de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Es investigador principal de la carrera de investigador científico del CONICET en el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Ucciarelli de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, investigador categoría 1 en la Universidad de Buenos Aires del programa de incestivos del Ministerio de Educación, y es autor de los libros El abismo del espejo, la estructura narrativa de la filosofía de Martin Heidegger, y El límite del lenguaje, la filosofía de Heidegger como teoría de la enunciación, y también de numerosas monografías y artículos. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Entonces, como ustedes saben, él va a exponer y después tendremos un espacio para el diálogo, las preguntas entre todos. Muchísimas gracias, Adrián, y sin más, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Yo me siento muy honrado por la oportunidad de exponer mis investigaciones en este foro y someterlas a discusión. También quiero agradecerle, a Laura Carugati, que siempre estamos en la misma sintonía laboral y es siempre un contacto y un diálogo permanente que tenemos para gestionar este tipo de cosas. Y a todos los que, se sumaron a esta conferencia, también quiero agradecerles el enorme esfuerzo que significa hacer un alto en el trabajo y participar de esta charla. Bueno, el tema que elegí para exponer es la versión mínima del argumento de un libro que comencé a escribir el año pasado, cuando comenzó la pandemia. Mi idea original era editar un texto de unas 100 páginas que había escrito para un seminario de grado sobre la lección de Heidegger que se llama Preguntas Fundamentales de Filosofía, y que lo había dictado en el año 2019 acá en la UNSAM. Cuando comencé a editar el texto, surgió un libro totalmente nuevo, que todavía lo sigo escribiendo. El libro tiene 8 capítulos, y voy por el capítulo número 5, y me pareció que este ciclo de conferencias es el lugar adecuado para hacer una primera presentación de las ideas que recorren el libro. Obviamente que, como lo que voy a exponer es un trabajo que está en realización, es muy probable que haya algunos defectos argumentativos y, tenga puntos de vista polémicos. Bien, mi exposición se va a focalizar en 4 conceptos: hibridación, espacio de juego, explosión del sentido e iconicidad. 1. La hibridación. La pregunta que intentaré plantear y eventualmente responder, o por lo menos dar algunas orientaciones sobre su posible respuesta, es la siguiente.
¿Qué entiendo por lectura híbrida de la filosofía de Heidegger? El concepto de hibridación, tal como lo uso en el subtítulo de la conferencia, remite a tres constelaciones de significados o problemas. En primer lugar, tiene un significado metodológico discursivo. Una lectura híbrida de la filosofía de Heidegger quiere expresar una estrategia textual que consiste en hacer pasar por el texto heideggeriano diversos discursos y vocabularios que no proceden ni de Heidegger ni de la tradición filosófica a la que Heidegger pertenece. Si se considera el corpus heideggeriano como un texto cerrado que se explica por las autorreferencias interpretativas que el propio Heidegger da sobre sí mismo, es decir, si se sigue como criterio las instrucciones explícitas por medio de las cuales el texto habilita o prohíbe una interpretación determinada, entonces una lectura híbrida significa una transgresión expresa de esas reglas porque no se ciñe totalmente a la inmanencia del texto, sino que hace ingresar en la esfera de la inmanencia un vocabulario ajeno, exterior y extraño. La hibridación, en este sentido, es una mezcla de vocabularios y voces de distintas procedencias. En segundo lugar, la hibridación describe ahora ya no una estrategia metodológica de lectura, sino un campo temático, o para decirlo en términos más tradicionales, el objeto de la exposición es un híbrido. El concepto heideggeriano de espacio de juego describe, a mi juicio, un conflicto fronterizo. Se sitúa en un espacio donde los límites no son rígidos, sino que permanentemente se atraviesan. Se trata de una zona en la que se amalgaman el punto de vista interior y el exterior a dicho espacio. Es el entre en el que se cruzan los hombres y las cosas. Asimismo, en esta zona de mediación se mezclan también otras instancias de naturaleza distinta a la del espacio. Me refiero a las distintas fuerzas como la de los actos de habla, las pasiones, la historia y la mirada. Mi exposición se va a centrar tan solo en un aspecto de esta amalgama, el vínculo entre el espacio, la explosión y la iconicidad. En tercer lugar, la hibridación describe una doble situación enunciativa. Por un lado, remite a un problema de la discusión filosófica contemporánea. Me refiero a los diversos cuestionamientos sobre el giro lingüístico de la filosofía que se vienen haciendo desde finales del siglo XX. Los giros icónico y realista de la filosofía son una expresión de este malestar, pero también se inscribe en este movimiento el concepto de objeto híbrido con el que Bruno Latour intenta superar la dicotomía entre naturaleza y cultura, entre realidad y lenguaje. También se podría incluir aquí la metafísica de la mezcolanza de Koche. Por otro lado, la segunda situación enunciativa tiene que ver con mi propio recorrido como lector de Heidegger. La hibridación, la amalgama, la mezcla entre distintos discursos, como la semiótica greimasiana, la teoría de la enunciación, la teoría literaria, la semiótica de la cultura de Lotman, el psicoanálisis, la fenomenología y la hermenéutica, fue una constante en mi historia de lector de Heidegger. Comenzó con los estudios preparatorios para mi tesis doctoral y continúa hasta el presente con mis investigaciones actuales. En este sentido, una lectura híbrida es un ejercicio de autorreflexión. Este ejercicio no solo recae sobre mi propio recorrido por la obra de Heidegger, también se inscribe en un trasfondo cultural más amplio, que, como todo lenguaje de trasfondo, es un murmullo que hablamos sin saber de dónde procede. La hibridación es un rasgo típico del grotesco. A este género literario pertenecieron los hermanos Discépolo. Enrique Santos Discépolo pensó dos paradigmas antitéticos de la hibridación: el cafetín de Buenos Aires y el cambalache. Al espacio semiótico del café lo describe como una mezcla milagrosa. Al espacio, a la vidriera del cambalache,
como una mezcla irrespetuosa. Estos modelos de amalgama de elementos heterogéneos llevan consigo una referencia a la lógica de la explosión, el milagro como una mezcla creadora, el cambalache como una hibridación que perdió su fuerza explosiva. Creo que una lectura híbrida de la obra de Heidegger se encuentra en esta misma constelación conceptual del grotesco. También asume el riesgo de volverse un cambalache en vez de una mixtura de alta combustión. 2. El espacio de juego. Se trata de una expresión que Heidegger usa a lo largo de su obra, pero que no tiene un tratamiento temático. Una manera posible de abordar este concepto es tomar como punto de partida el discurso. No es la única vía de acceso, pero me parece que es muy buen inicio para seguir las indicaciones que conducen hacia el espacio de juego. En un curso que Heidegger dictó en el semestre de invierno de 1925-1926, titulado Lógica, la pregunta por la verdad, hay un ejemplo pregnante. Me refiero al análisis sobre el origen del significado del enunciado "la tiza es demasiado arenosa". Voy a reconstruir el análisis de Heidegger, amalgamándolo con el vocabulario de la teoría de la enunciación y la semiótica narrativa de Greifswald. Desde esta perspectiva híbrida, se pueden distinguir en interpretación tres niveles de sentido: el lógico teorético, el discursivo y el pragmático existencial. Cada uno de ellos guarda con el otro una relación genética. Con esto quiero decir que se trata de distintos grados y transformaciones que el significado recorre cuando pasa de su lugar originario a su forma teórica más derivada. La orientación argumentativa de Heidegger sigue el camino que va del originario a lo derivado. De acuerdo con esta metodología, el sentido del enunciado adquiere su certificado de nacimiento en el nivel pragmático existencial. Luego, ese sentido se transforma en discurso en el segundo nivel. Y por último, sufre una tercera transformación cuando adopta la mirada objetivante de la teoría. La relación que hay entre los tres grados es de presuposición. El nivel lógico-teorético presupone el lingüístico y ambos el existencial. Lo que tienen en común es que en todos ellos se trata del significado que se va transformando desde el plano existencial, pasando por el discursivo y culminando en el lógico-teorético. Esta transformación consiste en que a medida que se sube de nivel, se produce un desembrague enunciativo. Dicho con otras palabras, se suprime paulatinamente la referencia del enunciado al Dasein histórico. O lo que es lo mismo, se produce una desmundanización. Como el nivel discursivo cumple la función de mediación entre el lógico y el pragmático existencial, se puede decir que se trata de un espacio fronterizo. Si se cruza esa frontera hacia el nivel lógico teórico, el enunciado se transforma mediante la supresión del adverbio de modo demasiado. La reformulación "la tiza es arenosa" expresa la correlación entre un hecho objetivo y una mirada objetivante que percibe desde ningún lugar. De ese lado de la frontera, en el espacio lógico teorético, el sujeto de la enunciación queda completamente herido. Si regresamos al espacio del discurso, el significado del adverbio demasiado lleva consigo un descentramiento que remite el enunciado a su lugar de nacimiento, es decir, lo conduce al plano pragmático existencial. La expresión demasiado solo tiene sentido para un Dasein que escribe en el contexto de una clase. Heidegger propone una interpretación del adverbio en la que enfatiza su significación práctica. Demasiado está referido a la dificultad que un agente tiene cuando quiere escribir bien. Significa un obstáculo práctico.
Si cruzamos ahora la frontera del espacio del discurso hacia el nivel pragmático existencial, se hace visible el lugar de nacimiento de la significación discursiva y lógico-teorética. Este es el nivel de lo que Heidegger llama interpretación. Se trata de un significado que surge de las relaciones prácticas que el Dasein establece con los entes. Justamente porque se trata de un significado eminentemente pragmático, tiene un carácter prelingüístico. Heidegger caracteriza detalladamente las condiciones de producción de este significado práctico. Surge a partir de un dinamismo, de un movimiento constitutivo del ser del Dasein, del movimiento por medio del cual el Dasein anticipa su ser y desde esa anticipación retorna hacia el ente que comparece en el mundo. Este movimiento de anticipación y retorno es lo que Heidegger llama comprensión. Querría a continuación sacar dos conclusiones provisorias. La primera, la descripción de la estructura de la comprensión como un movimiento de anticipación y retorno es lo que me lleva a inferir que el sentido inherente a este nivel pragmático puede ser considerado, sin lugar a dudas, como un significado narrativo. La razón de esta interpretación se funda en el presupuesto de que lo que define a una estructura narrativa es la transformación o movimiento. Un enunciado narrativo es aquel que expresa un cambio de estado a otro. Por ello, la concepción de la comprensión del Dasein como un movimiento de anticipación y retorno tiene un sentido eminentemente narrativo. Si se mira todo el recorrido del significado y de la comprensión, desde su nivel inferior pragmático hasta el nivel superior lógico-teorético, se puede hacer otra inferencia. El programa narrativo que describe la transformación, modificación o movimiento de la comprensión no recae principalmente sobre el eje pragmático del Dasein, es decir, no describe una acción o conducta, sino que se centra en la competencia epistémica, es decir, se trata del movimiento de modificación de la mirada, del punto de vista o la perspectiva. Esta trayectoria narrativa de la mirada puede ser caracterizada, de acuerdo con la terminología de Simon Said, como el movimiento que va del Umsicht, de la mirada en torno, al Hinsicht, al dirigir la vista. Si volvemos a la explicación semántica que Heidegger da del adverbio demasiado, se puede hacer una segunda inferencia. La lectura se centra exclusivamente en el significado pragmático. El adverbio aparece en el contexto del escribir. Solo tiene en cuenta la acción que está llevando a cabo el Dasein en ese momento. Sin embargo, deja de lado otro aspecto de su significado, su referencia a la dimensión pasional. El adverbio demasiado tiene un doble significado, el pragmático, analizado por Heidegger, y un sentido pasional. Aunque de manera atemperada y rudimentaria, demasiado arenosa significa también una carga, algo que al impedir la realización de la finalidad de la acción de escribir, lleva consigo el sentimiento de molestia, incluso de queja y fastidio. Con la explicitación del matiz significativo pasional del adverbio demasiado, se introduce en el interior mismo de la estructura significativa del enunciado una instancia semántica que no surge de la trayectoria narrativa de la comprensión. Mientras que los significados lógico y discursivo se organizan de acuerdo con las unidades discretas de la referencia y la predicación, el sentido pasional tiene otra estructuración que no es discreta, sino continua, y que por lo tanto no surge de la comprensión. La significación pasional del adverbio demasiado da cuenta de una intensidad gradual, de una tensión que puede asumir distintos valores de acuerdo con la situación de enunciación. El adverbio de modo, en su sentido pasional, es un indicador discursivo de la instancia de la fuerza y no del orden del significado. O para decirlo de una manera más exacta,
en el enunciado "la tiza es demasiado arenosa", se articulan dos significados que nacen de fuentes distintas. Uno que tiene un carácter discreto, que surge de la comprensión, y otro que tiene una estructura continua y tensional. El primero responde claramente a una concepción narrativa de la conducta del Dasein. El segundo da cuenta de su condición pasional. El origen de la fuerza pasional procede de la disposición afectiva. Así entonces, el enunciado "la tiza es demasiado arenosa" se presenta como un conjunto de índices que apuntan a un lugar donde nacen el significado y la fuerza. Ese lugar es la comprensión y la disposición afectiva del Dasein. En Ser y Tiempo, Heidegger designa a este movimiento de anticipación y retorno de la comprensión como el espacio de juego del fáctico poder ser. Con esta expresión designa la apertura como un lugar en el que se desenvuelve y se lleva a cabo todas las posibilidades efectivas en las que el Dasein se proyecta fácticamente. El tercer nivel del sentido, al que denominé como pragmático existencial, se presenta al final del análisis como el espacio de juego de la apertura. Se trata de la instancia irrebasable del sentido. En Ser y Tiempo, Heidegger denomina a esta apertura con el término en alemán Lichtung, un término que al mismo tiempo amalgama una metáfora espacial y otra referida a la luz. Tal es así que Claudio Magris, en su inmenso libro El Danubio, cuando recorre la Selva Negra para descubrir el nacimiento del río y llega a Meßkirch, el pueblo donde nació Heidegger, describe el concepto de Lichtung como el luminoso calvero. La Lichtung es ese espacio luminoso que está supuesto y es el origen del sentido del enunciado "la tiza es demasiado arenosa", en su doble significación de fuerza pasional y significado narrativo. En el curso de 1925 y 1926, y en Ser y Tiempo, la apertura y la luz constitutiva del espacio de juego nacen de la comprensión y la disposición afectiva. El sistema deíctico del enunciado no va más allá del nivel pragmático existencial del sentido. Las señas se detienen en la comprensión y los temples de ánimos del Dasein. 3. La explosión del sentido. Es a partir de los años 30 cuando Heidegger reformula el espacio de juego e introduce, a mi juicio, un cuarto nivel de presuposición del enunciado. Se lo puede designar como nivel ontohistórico. Lo que este cuarto grado del sentido introduce es una radicalización de la historicidad del espacio semiótico. Ciertamente que la comprensión y la disposición afectiva remiten siempre a un Dasein fáctico, situado e histórico. Pero el espacio de juego de la apertura, en su dimensión ontohistórica, conduce al Dasein a un dinamismo impersonal en el que el espacio de juego aparece ahora concebido desde la lógica de la explosión. De esta noción voy a ocuparme ahora. De acuerdo con el análisis que vengo realizando, el enunciado "la tiza es demasiado arenosa" se presenta como un conjunto de índices que sacan al enunciado de su propio territorio, el nivel discursivo, y lo desplaza hacia otros. El índice privilegiado de este descentramiento es el adverbio demasiado. Cuando se lo suprime, el enunciado se desplaza al territorio lógico-teórico. Cuando se le apropia en su doble significación práctica y pasional, se traslada a un lugar de nacimiento en la comprensión y la disposición afectiva. Desde una perspectiva metodológica, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué aspecto del enunciado "la tiza es demasiado arenosa" habilita una perspectiva ontohistórica? O dicho de otra manera, ¿qué índices del enunciado permiten la introducción de un cuarto nivel del sentido? Ciertamente que para responder a este interrogante no alcanza con detenerse en el adverbio de modo. Es necesario introducir
una nueva dimensión del enunciado, gracias a la cual es posible reconducirlo al plano ontohistórico. En el curso del semestre de invierno de 1937-1938, titulado Preguntas fundamentales de filosofía, problemas selectos de lógica, Heidegger vuelve nuevamente a reflexionar sobre un ejemplo pregnante. La piedra es dura. Este nuevo ejemplo puede servir como modelo para reinterpretar el enunciado "la tiza es demasiado arenosa". Si se analiza retrospectivamente este ejemplo, el índice que remite al nivel ontohistórico no es otra cosa que su aspecto aletheológico, para usar la expresión de la que Alejandro Vigo se ocupó en numerosos trabajos. Es la reflexión sobre la verdad del enunciado la que permite introducir un nuevo nivel del sentido presupuesto en los anteriores. Con ello yo no quiero decir que el problema de la verdad no estuviera presente en el curso de 1925-1926. De hecho, el título Lógica, la pregunta por la verdad, lo menciona explícitamente. Lo que sucede en la década del 30 es que la verdad del enunciado adquiere una dimensión histórica que antes no poseía. Me voy a centrar en un solo aspecto de este nuevo plano de análisis. El tercer nivel remite al espacio de juego de la comprensión y de la disposición afectiva. Se trata, aunque Heidegger lo niegue enfáticamente, de una concepción del sujeto de la enunciación que responde a una figura antropológica tradicional. A pesar de que afirme de que el Dasein es un neutro, el espacio semiótico lleva siempre la referencia a una primera persona. La reformulación del espacio de juego en el curso de 1937-38 introduce una perspectiva que coloca la mirada de primera persona en una lógica de la explosión que como tal tiene un sentido impersonal. Para alcanzar ese punto de vista, es necesario detenerse en la dimensión aletheológica del enunciado. La expresión "la tiza es demasiado arenosa", enunciada en el contexto de uso de la clase universitaria, se muestra como una proposición verdadera. Su verdad no radica en la adecuación entre un enunciado concebido como un sistema de representaciones mentales y una realidad heterogénea. La verdad del enunciado, por el contrario, responde a un modelo indexical. Que el enunciado sea verdadero quiere decir que su sistema de índices señala un espacio donde la tiza, su condición arenosa, el agente que la manipula y las relaciones de dificultad práctica y pasional que se dan entre la tiza y el agente se muestran previamente. Hay una correlación entre el sistema indexical del enunciado y el espacio previo de donde el enunciado se nutre y adopta su competencia mostrativa. En el curso de 1937-38, Heidegger reflexiona sobre ese espacio de juego. Traza su cartografía que se articula en tres ejes: el ámbito de proyección, el hombre y la cosa. El espacio de juego no es un continuum indiferenciado. La apertura es un espacio semiótico en el que se ponen en juego el vínculo entre las cosas y el hombre. Se trata de una zona de mediación, de una encrucijada, es decir, de un entre en el que se amalgaman las cosas y el hombre. El espacio es portador de un dinamismo que los hace jugar a los tres. La pregunta que surge entonces es: ¿qué vínculo hay entre el espacio de juego y el enunciado? En primer lugar, la competencia mostrativa del enunciado, su función reveladora, se nutre de la luminosidad del espacio de juego. Como consecuencia de ello, el enunciado se localiza en el espacio. El enunciado es verdadero porque tiene su sede en un espacio que es la fuente de donde toma su capacidad indexical. Ahora bien, esta relación de localización no es una mera presencia estática, sino que tiene, en un segundo lugar, un sentido tensivo, dinámico, que Heidegger lo designa mediante el verbo imperar, walten. El espacio de juego impera en la verdad del enunciado.
hay un vínculo de dominio entre el espacio semiótico y la verdad del enunciado, cuyo sentido es el siguiente. El espacio de juego es la fuerza que está implicada y domina en cada proposición verdadera. Ello no quiere decir que la verdad del enunciado crea el espacio de juego, sino por el contrario, en que la verdad de la proposición asume la apertura como lo que ya impera. El cuarto nivel, presupuesto en el enunciado, es por lo tanto una instancia tensiva. En ella se pone en juego distintas fuerzas. Esta tensión constitutiva del espacio semiótico se explicita cuando Heidegger la describe apelando a un vocabulario que se rige por la lógica de la explosión. Esos términos son explotar, sprengen, crear, schaffen, e incendiar, entzünden. La idea de explosión encierra, a mi juicio, dos significados. Uno negativo, donde tiene el sentido de la destrucción, y otro positivo, en donde significa la inauguración imprevisible o nacimiento de un acontecimiento. Se trata, por lo tanto, de dos tipos de fuerza. Una que destruye y otra que crea. Una que pone fin a algo y otra que da inicio a un acontecimiento. Heidegger se vale del sentido negativo de la explosión en el curso del semestre de verano de 1934, que se llama Lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje. Aquí expone la idea de una explosión del sujeto como hilo conductor para describir el sí mismo del Dasein. Aquello que hace estallar la subjetividad, concebida como un encapsulamiento reflexivo del yo, es la constitución extática de la temporalidad. En el curso de 1937-38, Preguntas fundamentales de filosofía, apela al sentido positivo de la explosión. La explosión es la metáfora fundamental que está en la base de un inicio o comienzo de un acontecimiento. La reflexión heideggeriana sobre el inicio de la filosofía occidental como un comienzo donde el espacio de juego explota, se inscribe en este segundo sentido de la metáfora. La apertura de la verdad es un estallido de la semiosis como tal, cuya onda expansiva llega hasta el pensamiento de Nietzsche. La transición hacia el otro comienzo de la filosofía, es decir, la propia filosofía de Heidegger, también se inscribe dentro de la lógica de la explosión. Que el espacio de juego estalle, o lo que es lo mismo, que el inicio de la filosofía occidental tenga el sentido de un incendio, quiere decir que es un acontecimiento que no responde a un modelo causal. El espacio semiótico no se le puede imputar a la comprensión y disposición afectiva de un Dasein. Surge sin ningún tipo de finalidad. No hay una instancia anterior objetiva que produzca el estallido del sentido. La imprevisibilidad de la explosión no remite a ningún sujeto histórico individual o colectivo que interviene en su creación. Más bien tiene el dinamismo de una fuerza que se enciende, explota, gesta y fuerza el acontecimiento sin remitirse a cualquier tipo de entidad objetiva que cumpla la función de una causa. El incendio y la explosión del sentido son las metáforas que Heidegger utiliza para dar cuenta de la fuerza performativa que domina todo el espacio de juego. El cuarto nivel enunciativo traslada la verdad del enunciado, la tiza es demasiado arenosa, al nacimiento explosivo de la manifestación como tal en el primer comienzo de la filosofía, y simultáneamente al tránsito hacia el otro inicio del pensar. Es decir, lo inscribe en una narrativa histórica. 4. La iconicidad. La descripción del nacimiento del espacio de juego como un acontecimiento explosivo surge a partir de una amalgama entre el vocabulario de Heidegger y el de la semiótica de la cultura de Yuri Lotro. El estallido del espacio semiótico es un acontecimiento histórico cuya onda expansiva llega hasta el presente de la enunciación. Esa explosión desata distintas fuerzas: la fuerza de la historia, la fuerza ilocucionaria de la interrogación, la fuerza de las pasiones y la fuerza icónica.
Voy a detenerme brevemente, para finalizar esta exposición, en este último aspecto. Y para ello voy a retomar una idea que expuse cuando me referí al concepto de comprensión como un movimiento de anticipación y desarrollo. Allí afirmé que el recorrido y transformación de la comprensión, cuyo punto de partida y origen es el nivel pragmático existencial y cuyo término final es el nivel lógico-teorético, puede ser leído como un programa narrativo. El sentido de esta narración no recae sobre la acción, es decir, no se trata de un hacer como el que expresa el enunciado Ulises vuelve a Ítaca, sino que lo que se transforma es la mirada, la competencia epistémica del Dasein, que pasa de una visión participativa de su mundo circundante a la mirada desde ningún lugar de la teorización. La iconicidad del espacio de juego intenta plantear el problema del nacimiento de la mirada en el nivel ontohistórico. Heidegger no usa la expresión iconicidad, ícono o acto icónico en el curso de 1937-38. Solo aparece esta fuerza cuando se amalgama el vocabulario de Heidegger con el concepto de acto icónico de Bredekamp. Esta tarea se enfrenta a dos dificultades. La primera radica en que los textos más conocidos de Heidegger, donde se refiere a las imágenes, son aquellos donde asume una posición crítica. La lectura más frecuente consiste en describir a Heidegger como un iconoclasta. La segunda dificultad está en que Bredekamp, cuando formula su teoría del acto icónico, niega explícitamente que la filosofía de Heidegger pueda dar una auténtica reflexión sobre la fuerza icónica. Para superar ambas dificultades, voy a tomar como trasfondo de mi argumento las investigaciones de Roberto Rubio sobre la extinción originaria. En diversos trabajos mostró que en el pensamiento de Heidegger conviven al mismo tiempo la crítica a las imágenes y la propuesta de una iconicidad originaria. Sobre esta base voy a incorporar el concepto de acto icónico de Bredekamp. En el curso de 1937-38, el tema de la iconicidad aparece cuando Heidegger se pregunta si el espacio de juego admite algún tipo de fundamentación. El problema del fundamento del cuarto nivel del sentido es el que a mi juicio da lugar para una nueva amalgama entre el vocabulario heideggeriano y el de Bredekamp. La razón de ello radica en que la respuesta de Heidegger tiene dos aspectos. Por un lado, rechaza que el espacio de juego tenga una causa en algún sujeto individual o colectivo, y muchísimo menos en un ente natural o artificial. Pero por otro lado, admite que es posible, en cierta manera, hablar de una fundamentación del espacio semiótico. El modelo al que Heidegger se refiere es el de la producción. Dicho de otra manera más simple, el espacio semiótico es producido. ¿Cómo hay que concebir la producción de la apertura del sentido? ¿Qué quiere decir que la explosión del sentido se rija por un modelo de producción? En un pasaje del curso, Heidegger afirma: este producir no es un fabricar y hacer, sino un encontrar. Fin de la cita. La producción del espacio de juego no es algo que se le imputa a la intención de un agente, sino es algo en lo que ya nos encontramos. Se trata más bien de la creación de las condiciones de visibilidad, de la institución de la luminosidad que hace posible toda percepción. Heidegger lo describe como un ver que saca hacia afuera. Al situarse en el lugar del nacimiento de la visibilidad, se puede decir que se trata de una posición enunciativa. La producción de visibilidad no es más que el punto cero de la enunciación, aquel lugar desde donde surgen todas las relaciones deícticas que la constituyen. La producción de visibilidad funda porque dona el espacio de juego previo en el que es posible encontrar algo así como un hecho dado. Justamente porque la producción tiene que ver con la institución de la visibilidad, no es una cosa a la que pueda adecuarse o ajustarse, y justamente porque no es un hecho dado, no tiene fundamento en el sentido causal del término.
Esta concepción de la fundamentación del espacio de juego como una producción de visibilidad puede amalgamarse con el concepto de acto icónico de Bredecamp. Porque lo que define principalmente la iconicidad, para Bredecamp, no es su condición óptica, sino el hecho de que se trata de una fuerza. La iconicidad es una fuerza productiva que opera por sí misma, es decir, sin referencia a una instancia heterogénea que la explica y sea el principio de esa fuerza. La fuerza icónica no se sitúa dentro del modelo de la causalidad física. Si bien las imágenes, en cuanto producto, son realidades físicas que poseen el rasgo de la singularidad, espacialidad y temporalidad, su fuerza productiva no responde al modelo de la acción transformadora que un objeto ejerce sobre otro. Para precisar el estatuto específico de la fuerza productiva de las imágenes, Bredecamp apela al modelo de los actos de habla de Austin. Aquí encuentra un modelo de fuerza desnaturalizado, en donde la producción icónica tiene la capacidad de iniciar, dar comienzo, encender o despertar una mirada, pensamientos, sentimientos en el receptor. Esta fuerza se produce entre dos entes físicos, el de la imagen y el del cuerpo del receptor, razón por la cual el contacto físico sensible entre ellos es fundamental para la explosión icónica. Sin embargo, la fuerza que una imagen ejerce sobre el cuerpo del receptor no tiene el mismo sentido que la dilatación que produce el calor cuando ejerce su potencia en un metal. La diferencia radica en por lo menos dos aspectos. En primer lugar, en que lo que se transforma en la producción icónica es la posición subjetiva del receptor. La segunda diferencia radica en que el efecto que produce la fuerza icónica se inscribe dentro del orden de la creatividad o explosión, mientras que la acción causal física puede ser anticipada a partir de alguna regla, como aquella que afirma que los metales se dilatan al calor o que una alimentación con exceso de grasa produce colesterol. La fuerza icónica, por el contrario, se rige por la idea de un salto. El acto icónico es una fuerza que capacita a la imagen para saltar de la latencia al efecto externo del sentir, pensar y obrar. La metáfora del salto indica no solo que no hay continuidad entre el espacio de la latencia y el espacio de la recepción, sino también muestra que no puede ser calculado, anticipado, previsto o controlado. Así entonces, la transformación de la posición subjetiva que produce la fuerza del acto icónico conduce necesariamente a lo que podría denominarse una enunciación icónica. El problema de la fundamentación del espacio de juego en Heidegger, concebido como producción de visibilidad, desplaza el acto icónico del territorio acotado de la historia del arte y la ciencia de las imágenes y lo conduce hacia la instancia irrebasable del nacimiento del sentido. Punto 5, y hago una breve conclusión. A lo largo de la exposición intenté mostrar cómo el enunciado "la tiza es demasiado arenosa" es un híbrido que reúne instancias heterogéneas. El discurso, concebido como un sistema deístico, remite, en primer lugar, a un espacio donde no solo adquiere su competencia mostrativa, sino también donde se lleva a cabo el encuentro entre el hombre y las cosas. En segundo lugar, el adverbio de modo es el portador de la fuerza de las pasiones. Y por último, la verdad del enunciado es la marca que conduce al comienzo histórico concebido como la explosión del espacio de juego. El fundamento de esa explosión no radica en ningún tipo de realidad objetiva, sino que se presenta como una fuerza icónica que en última instancia es la sede de donde el enunciado toma su capacidad mostrativa. De esta manera, el enunciado se presenta como una hibridación de lenguaje, imagen y realidad. Nada más. Muchísimas gracias, Adrián. Si les parece, entonces, abrimos
un espacio de comentarios, preguntas. En el chat, Carlos, hay dos preguntas ya de Dewey. A ver, un segundo. La primera pregunta de Alejandro Drewes es: ¿qué lugar ocupa en el esquema teórico presentado la traducción del texto original de Heidegger y la fuente elegida para el mismo? Y segunda pregunta: ¿cuál es el nivel de objetivación del texto original en el análisis? No entiendo de la pregunta a qué se refiere con texto original. A ver, Adrián, si querés abrir tu... Espera. Alejandro, si querés abrir el micrófono. Mientras tanto, te puedo hacer una pregunta yo, Sí, dale. Adrián. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por la hibridación, ¿no? Me parece que es maravilloso, digamos, cómo distintos lenguajes pueden ser vinculados y iluminarse unos a otros, ¿no? Mi pregunta en relación a la explosión y el espacio de juego, y a la explosión como producción de visibilidad y producción de sentido. En la explosión, vos, en el concepto de explosión o la imagen de explosión, vos destacaste que había dos niveles o dos posibles sentidos, destructivo y otro de nacimiento, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo se vinculan uno con otro? Es decir, si es posible pensar esa destrucción también como una experiencia de destrucción de sentido, de aniquilación de sentido, de esos momentos históricos en que se obnubila el sentido tanto del Dasein como del conjunto de los sujetos que intervienen y el mundo mismo, y en cuanto esa destrucción, esa aniquilación, esa obnubilación del sentido se vincula con la posibilidad de un nacimiento de un nuevo sentido. Bien, mirá, es un tema que a mi juicio recorre casi toda la obra de Heidegger. De hecho, la palabra destrucción es parte del método fenomenológico en Heidegger, ¿no? Destrucción significa desde el punto de vista metodológico, sobre todo en ese curso que se llama Problemas Fundamentales de Fenomenología, donde dice que el método fenomenológico está constituido por la reducción, destrucción y construcción. Reducción, digamos, destrucción ahí significa desmontaje de los conceptos de la tradición ontológica occidental sobre la base de una construcción. Ahí no habla de explosión, pero uno podría pensar que esa construcción, que es la que posibilita la destrucción, digamos, tendría algún tipo de relación con la noción de explosión. Entonces, en ese sentido yo creo que el momento destructivo desde el punto de vista metodológico en Heidegger es un elemento esencial. Y de hecho, en este curso que tomé como referencia, del 37 y 38, obviamente yo sinteticé digamos, todos los argumentos, porque son realmente muchos y muy complejos, pero al mismo tiempo que va hablando de la fundación de la explosión como inicio, va sometiendo todo el vocabulario ontológico tradicional a un proceso de destrucción. Entonces, la palabra abbauen y el término destrucción en alemán corresponden, digamos, no serían totalmente negativos. En el único caso, por lo menos hasta donde yo encuentro, antes de buscarlo, la obra de Heidegger son 104 tomos,
El único caso donde utiliza la palabra explosión en un sentido eminentemente destructivo es en ese curso del 34, donde básicamente la trascendencia del Dasein hace estallar el concepto de sujeto como una caja cerrada. ¿Sí? Entonces, me parece que, bueno, retomando un poco tu pregunta, que creo que, digamos, que el momento destructivo es inseparable del momento de lo que sea del momento de la explosión o del nacimiento o del inicio de un acontecimiento. Muchas gracias, Adrián. Leticia Basso tiene algunas preguntas. Si puedes prender el micrófono, igual a los demás, si quieren prender el micrófono y hacer las preguntas, o anotarse. Bueno, muchas gracias, Carlos, Adrián. Me encantó tu exposición. Muy interesante cómo estás trabajando. Veo conceptos, bueno, hace rato que no estamos en contacto, entonces veo conceptos nuevos, que el concepto de iconicidad, el concepto de explosión, me resulta muy interesante estar como lo planteás. Y me surgieron dos pequeñas preguntas, comentarios para ver qué pensás. Uno puede ser, hablas de, dentro del proceso de los dos significados, anticipación y desarrollo, dijiste. Retorno. Ah, retorno, ahí está. Yo había escuchado de retorno y luego escuché desarrollo, digo, me parecía que retorno quedaba en estas instancias de una anticipación y retorno. Hay un tipo de relación con lo que plantea Heidegger en Ser y Tiempo de la instancia de una repetición como reapropiación, que es resignificación de cierta forma, que da lugar un poco a esa apertura previa. O sea, el concepto de repetición estaría en juego de alguna manera. Esa es la primera. Mira, en el contexto de la lección de esta lógica, la pregunta por la verdad, no. Porque básicamente es el acápite 12 de esa lección, de ese curso, y básicamente lo que hace Heidegger ahí es hacer un clásico análisis semántico de la proposición categórica. Entonces, el único interés que tiene es mostrar que todos los rasgos discursivos y lógicos proceden de la anticipación de la comprensión. Ahora, si vos a ese texto breve y bastante esquemático pensá que es casi un año, es en el momento donde Heidegger está escribiendo Ser y Tiempo, ¿no? Es el año 26. Si vos, digamos, lo cotejás con Ser y Tiempo, obviamente que ahí tiene que aparecer la repetición, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque la comprensión siempre es comprensión histórica. Y cuando vos introducís la dimensión de la historicidad dentro de la comprensión, aparece temporalidad, repetición, etc. A mí me interesaba solamente esa expresión dos expresiones que usaban en ese curso, que es movimiento de la comprensión, y me interesa la idea de que es un movimiento que tiene una anticipación y una vuelta. Entonces, ese rasgo puramente formal es lo que a mí me permitía introducir, si querés, el concepto de narratividad greimasiano y amalgamarlo con Heidegger. Pero bueno, digamos, esa amalgama podría digamos, proseguir introduciendo todos los otros aspectos de la comprensión histórica que aparece en Ser y Tiempo. Y gracias. Y la otra cuestión que te quería plantear es cuando vas hablando de la iconicidad y del sentido que le das, me vino a la mente el texto Vecinum, cuando habla de la mirada del corazón, Herschwitz, que tiene un sentido también a la Gegenschwung, como contraimpulso, contramovimiento también, que es una forma de cierta manera impersonal, porque que implica en dar lugar a lo no dicho, o sea que lo ausente en esa misma presencia del ser. Si vos tenés en cuenta estos conceptos de contraimpulso o mirada del corazón, es muy particular, ese aparece como muy al paso, pero que de cierto modo implicarían
esa suerte de retorno también, o como un hacer señas, ¿no? En el sentido de como un retorno que implica un movimiento impersonal, porque se deshace el sujeto en ese dar paso a lo no dicho o lo que no encaja en el enunciado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Leticia. En realidad, digamos, para hacer esta presentación yo solamente me atuve a un pequeño aspecto del vocabulario para que, digamos, más o menos se entienda un poco cuál es la idea que quería justificar. En el libro que estoy escribiendo, que básicamente es un comentario híbrido a este curso de Heidegger, incorporo mucho más elementos de vocabulario de la filosofía heideggeriana, que todos apuntan a mostrar que hay un acto icónico, ¿no? Y que esa iconicidad no tiene que ver, en primer lugar, con una concepción óptica de la imagen, porque eso es para Heidegger Platón. Digamos, la crítica que hace Heidegger de las imágenes es al modo como Platón concebía las imágenes, donde la imagen es el plan previo que se tiene en la mente y a partir del cual se utiliza como modelo para la producción de un objeto. Digamos, la idea, digamos, que estoy escribiendo está muy basada en las investigaciones de Roberto Rubio, ¿no? Que fue uno de los primeros que se dedicó a estos temas. Es que es digamos, la iconicidad es el momento de producción donde el producto no es independiente del proceso de producción. Y hay un montón de vocabulario de Beiträge y de todos los textos que giran en torno a Beiträge donde se puede complementar y desarrollar esta concepción. Sobre todo también me interesa mucho este tema para, digamos, mostrar un poco la actualidad del pensamiento heideggeriano y las discusiones actuales en filosofía, ¿no? Digamos, que no sea solamente una labor exegética digamos, de un texto del pasado, sino que es un texto actual y que pueda contribuir a una discusión en el presente. Muchas gracias, Leticia. Tenemos aquí una pregunta de Claudio Marenghi, que voy a leer, si me permiten. Bueno, en primer lugar, excelente, Adrián. Dice, ese Big Bang fenomenológico hermenéutico que da origen al espacio de juego del sentido es fruto de un encuentro. Dijiste que es la producción de un encuentro. Y pregunta, ¿ese encuentro o entre no es das Ereignis? En caso afirmativo, ¿por qué no apareció en tu exposición esa expresión ni en alemán ni en español? ¿Tiene que ver con esa lectura híbrida que vos haces? Sí, totalmente tiene que ver con el Ereignis. Lo que pasa es que introducir el tema del Ereignis en la exposición me hubiese llevado muchísimo más tiempo de exposición. Y mi idea era presentar el argumento breve, ¿no? Para que se entienda un poco en qué consiste la tesis y después someterlo a exposición. Y bueno, yo me imaginaba que iba a saltar esta temática. ¿Cómo aparecería ahí el Ereignis? Si yo tuviera que hacer entrar en el esquema argumentativo que presenté el tema del Ereignis, lo que yo hice básicamente es analizar la estructura lógica del enunciado "la tiza es demasiado arenosa". Después analizar la dimensión discursiva, en donde el centro del análisis estuvo sentado en el adverbio demasiado. Y después, en tercer lugar, para introducir el tema del espacio de juego y la explosión, digamos, seguí la condición aletheológica, no el tema de la verdad. ¿Qué me faltó en el análisis? Y que estuve tentado de introducirlo, pero no lo quería hacer mucho más largo de lo que lo hice. Analizar la cópula, ¿no? Porque la marca lingüística del Ereignis es la cópula. Ahora, para introducir esa nueva variable, mostrar cómo en la cópula está mentado el Ereignis y cómo el Ereignis, como muy bien vos decís, Claudio, es el entre, bueno, hubiese necesitado un poco más de tiempo y no quería, digamos, hacer circular demasiadas nociones, sino quería concentrarme
en algunos pocos aspectos para que se vea bien cuál es el argumento. Y, digamos, a propósito de tu pregunta, Claudio, hago otra precisión. El Ereignis no hay que entenderlo como si fuera una suerte de, a ver cómo te lo digo en términos de semiótica narrativa gramsciana, destinador de los programas narrativos, ¿no? Como si fuera una especie de tipo de rol actancial que le impone a la humanidad o a la historia, digamos, el espacio de todo. El Ereignis es fundamento y resultado del espacio. Es decir, el Ereignis es la producción del espacio, ¿no? Ese es el entre. No es que hay Ereignis por un lado y después está el espacio. Es decir, espacio y Ereignis son como dos maneras de pensar lo mismo. De hecho, una de las definiciones más interesantes del término Ereignis en Beiträge es cuando dice el Ereignis es el acontecimiento de la fundación del Da. Del Da es el espacio. Entonces, el espacio puede ser visto como un resultado o puede ser visto desde su génesis. Y ahí aparece el concepto de Ereignis. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Tengo una pregunta en el chat de Javier Luqueta, que dice así: quisiera preguntar, en la dirección de la hibridación que vos proponés, ¿cómo podría pensarse la noción de espacio transicional de Winnicott en relación con el espacio de juego heideggeriano? Bueno, muy buena pregunta, Javier, porque ese es un tema que estoy charlando con Julieta. Vamos a escribir un trabajo sobre el tema de la hibridación, el concepto de hibridación en Winnicott y el concepto de hibridación en Heidegger. Quizás, digamos, la mediación, porque Winnicott no habla de hibridación, pero el que sí habla de hibridación referido al objeto transicional es, se me fue el nombre, Honneth. Honneth, en el libro que se llama La lucha por el reconocimiento, de toda una parte dedicada a la exposición del psicoanálisis winnicottiano, dice claramente que el objeto transicional es un objeto híbrido. Y ese es un tema que voy a desarrollar en los próximos meses. Porque, digamos, justamente el espacio transicional es justamente un espacio de mediación, es un entre, es un cruce. Entonces hay muchos puntos en común entre este espacio heideggeriano de juego y el espacio winnicottiano. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pueden hacerla con el micrófono o por el chat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, bueno. Alejo me llamo. Un gusto. La verdad, me alegro que una ex profesora me haya mandado el link, porque muy bueno todo. Le quería hacer una pregunta. ¿Sería un error, quizás, sonso, tomar esta lectura de la iconicidad en la obra de arte y poesía? Como que abre el juego de la reflexión desde la obra de Van Gogh. No, para nada. De hecho, digamos, una de las notas más interesantes sobre el tema de la iconicidad es la nota A el título de El origen de la obra de arte, que aparece en la edición de Reclam de 1960. ¿No? Y en la traducción, por ejemplo, en las distintas traducciones españolas, esa nota no aparece, cosa que es un error grave, ¿no? Donde ahí, en esa nota, Heidegger lo que analiza es el concepto de producción. Y, digamos, para decirlo de una manera bastante sintética, la noción de producción la llama la iconicidad originaria. Con lo cual, la obra de arte es el otro, digamos, vía de acceso adecuada al tema de la iconicidad. Mi idea original en esta conferencia era presentar los dos vías de acceso.
es decir, el análisis del enunciado y el origen de la obra de arte. Pero también un poco, como le dije a Claudio, no quería, digamos, hacer circular muchos conceptos para que no sea muy enredada la exposición. Pero claramente estás en sintonía, ¿no? Perfecto, gracias. De Y una hecho, cosita más, lo último. Esperá que Perdón, agrego algo más al tema de la obra de arte. dale. Fíjate que en el cierre de la conferencia yo dije que el enunciado, la tiza es demasiado arenosa, es una hibridación de lenguaje, realidad y iconicidad. Esa misma afirmación se le puede predicar a la obra de arte. La obra de arte es una hibridación del lenguaje cuando Heidegger dice que la esencia de la obra de arte es la poesía, ¿no? Es Dichtung. De hecho, una de las razones que Bredekamp arguye para excluir a la filosofía de Heidegger del tema de la iconicidad es que identifica arte y poesía, entendiendo por poesía lo que se entiende comúnmente por poesía, con lo cual Bredekamp tiene una lectura muy superflua de la filosofía de Heidegger. Dichtung, en esa frase de Heidegger, es producción, es creatividad, no es arte poético lingüístico. La obra de arte es, digamos, es lenguaje, es realidad. ¿Por qué? Porque el conflicto mundo-tierra es la respuesta heideggeriana a la ontología de la cosa, con lo cual, digamos, es el modelo de la cosa. Y, digamos, en la última parte de El origen de la obra de arte, cuando habla del tema de la fundación, ¿no?, de la triple fundación, aparece el concepto de producción, es decir, es iconicidad originaria. Con lo cual, la hibridación se da también en el origen de la obra de arte. Hay una obra de arte conceptual contemporánea de Joseph Kosuth que se llama Una y tres sillas, no sé si la conocen, que lo que hizo Kosuth fue poner la imagen de una foto de una silla real y la definición de diccionario de una silla, ¿no? Donde ahí se ve claramente imagen, realidad y lenguaje. Uno podría decir, bueno, esa instalación, esa manera de instalar el problema aparece realizado en la lectura que hace Heidegger de la obra de arte. Por eso creo que es una buena afirmación. ¿Qué es lo otro que me querías preguntar? Perdón, me quedé anotando. Cuando hablabas, digamos, del juego o el espacio semiótico, más que nada, porque en vez de espacio de juego, lo pusiste después del nivel ontohistórico, ¿no? En la sucesión del texto, no nivelándolo. Yo lo que quería preguntar es, ¿hay una tensión recíproca que los nivela a lo histórico y al juego semiótico? ¿O en realidad se subordina o el uno al otro? No, en realidad el concepto de espacio semiótico no es un concepto de Heidegger, es un concepto de Lotman, ¿no? Digamos, la semiósfera o espacio semiótico es lotmaniano. Digamos, mi idea era amalgamar ese concepto, digamos, ¿por qué lo amalgamo con la noción de espacio de juego? Porque el espacio semiótico es una descripción del sentido desde el punto de vista de su producción. Es eminentemente dinámico y productivo. En realidad, digamos, tu pregunta, digamos, no es que lo ontohistórico sea distinto del espacio semiótico, sino más bien que el espacio semiótico en Heidegger tiene una dimensión histórica. ¿Qué significa una dimensión histórica? Que está inserto en una narrativa. Esa narrativa histórica es la que habla del inicio de la filosofía occidental, del fin de la filosofía occidental en Nietzsche y de la transición hacia el nuevo comienzo, que es la filosofía de Heidegger. Eso es lo que le agrega, digamos, eso es lo que le agrega lo ontohistórico al espacio semiótico. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. No sé si Alejandro Drewes, podés abrir tu micrófono para responder. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí. ¿Sí? Sí, no, había quedado pendiente de una pregunta que me hacías, Adrián, no tenía, respecto de a qué me refería yo con traducción. Sí, el original. Me refiero a que estabas tomando, obviamente, los textos originales de esta conferencia de Heidegger en alemán, Sí. lo cual supone situarse, digamos,
expresándose en castellano en otro contexto histórico de casi un año después, y con una interpretación, ¿no? A partir de cierta fuente o ciertos textos, ediciones canónicas castellanas de Heidegger. Eso como hecho, digamos, a lo que, digamos, a este tema o este modelo que plantea sobre el espacio de juego y demás. A eso iba la primera pregunta, digamos, ¿no? Claro. Porque eso tiene que ver con la primera, y con la segunda tiene que ver con ese nivel de objetivación de los textos heideggerianos al que te referías, ¿no? Por ese nivel posible de objetivación. Bueno, sí, digamos, yo estoy usando, digamos, obviamente que leo el original alemán y obviamente que conozco las traducciones, digamos, canónicas que existen, ¿no? Con respecto a Ser y Tiempo, ¿no? La traducción de Gauss y la traducción de Rivera. Problemas fundamentales de preguntas fundamentales de filosofía fue traducido por Sherlock Oxy, una muy buena traducción. Texto muy complejo de traducir, realmente muy complejo, y hay que cotejar varias traducciones para a veces encontrar alguna solución posible. Con respecto al tema de la objetivación, a ver si interpreto lo que me querés preguntar. La pregunta sería, a ver si, digamos, si es lo que me está preguntando. ¿Cuál es el grado de validez de esta interpretación? Es decir, ¿cuál es el grado de justificación de esta lectura híbrida de la filosofía de Heidegger? Tiene que ver con eso, sí. Claro. Bueno, la validez es simplemente la que tiene toda interpretación filosófica. Solamente se alcanza algún tipo de razonabilidad en estos foros, ¿no? Digamos, yo presento argumentos, presento una lectura y la someto a la discusión pública mediante artículos, libros, participación en foros, conferencias, y en la discusión y en las preguntas, en las intervenciones, va surgiendo este diálogo prácticamente interminable, digamos, se va como validando la lectura. Por eso yo dije al principio, cuando utilicé el modelo discepoliano del Cafetín de Buenos Aires y del Cambalache, que uno de los riesgos que tiene este tipo de lectura es que, en vez de transformarse en un verdadero híbrido, digamos, como es el Cafetín de Buenos Aires, se transforme en una especie de juxtaposición de autores que, digamos, no interactúan de ninguna manera. Entonces, una forma de tener un cierto control o validez de la interpretación es, a mi juicio, solamente someterla a discusión pública. No, yo me refería, para simplificarlo, por tomar un ejemplo, para entendernos más rápidamente, a la dificultad que entraña en traducir términos como Lichtung, por ejemplo, al castellano, digamos, ¿no? Por tomar un solo ejemplo. Claro, sí, siempre es una dificultad, pero toda traducción, y acá, bueno, tenemos a Laura, que es experta traductora, y está Martina, que fue mi profesora de alemán, también experta traductora. Toda traducción necesariamente es interpretativa. A mí me gustó mucho la traducción que hizo Claudio Magris de Lichtung como Calvero Luminoso. Porque, digamos, lo que hace es fusionar el aspecto espacial y el aspecto luminoso. Pero no, digamos, si queremos hacer filosofía en español, cosa que es lo que yo intento hacer, digamos, necesariamente tenemos que hacer traducciones. Y en esa traducción siempre hay pérdida, pero también puede haber ganancia, ¿no? De hecho, un poco la idea de hibridación responde a ese modelo de traducción. Un modelo de traducción que, digamos, que sigue el esquema de lo que Lotman llama el texto artístico. El texto artístico, dice Lotman, es un texto que está codificado por lo menos 2 veces. ¿Qué significa esto? Que es polifónico. Y justamente porque es polifónico y porque no puede ser
anticipado y traducido por ningún sistema algorítmico, es lo que produce novedad. Si los errores de traducción a veces son felices. No, sí, Entonces, agradezco mucho la explicación. Yo parto de mi punto de partida, digamos, de lo cual me ocupo hace muchos años, décadas, de la traducción poética, así que el tema lo entiendo, lo comprendo, claro, y lo estudio hace mucho tiempo, y comparto claro. ampliamente el punto de vista. Me quedaría una última, una pequeña duda, que en realidad es una pregunta que quedó en el chat, que la pasó mi esposa, que es: ¿qué lugar tiene, digamos, o cómo modifica o no el sujeto histórico el ámbito del espacio de juego, ¿no? No te escuché la pregunta. ¿De qué manera es influido o no el sujeto histórico por el espacio de juego, por la construcción del espacio de juego? Perfecto. Bien, digamos, hay que ver en qué nivel de análisis se coloca Heidegger, ¿no? Cuando habla del acontecimiento histórico. Cuando habla de historicidad, no se sitúa a nivel de lo que se analiza, por ejemplo, en historia o en sociología. Se no habla ni de clases, ni de Estado, ni de gobierno, ni de estructuras económicas, ni de procesos sociales, ni siquiera de procesos culturales. Lo histórico en Heidegger es simplemente el momento explosivo donde se constituye el espacio de la manifestación. Con lo cual, los momentos históricos no son 15, 10 o 30. El acontecimiento histórico es uno. Es el primer inicio de la filosofía en Grecia, que es donde se abre el espacio de juego, cuya, como decía Claudio, es una especie de Big Bang, ¿no? Cuya onda llega a finales del siglo XIX. Hay una especie de tipo de agotamiento, y el segundo momento histórico es, digamos, la transición hacia el otro comienzo, es decir, es el momento filosófico de Heidegger. En ese sentido, digamos, todos estamos embargados en ese acontecimiento y no podemos tener ni control ni manipularlo, sino simplemente pensar nuestra pertenencia al acontecimiento histórico. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si puedo. Sí, adelante. Gracias, Adrián, realmente muy estimulante, muy sugerente tu exposición, así que te agradezco muchísimo. Sobre todo, me parece muy interesante la hibridación y después cerrarlo con esta concepción del acto icónico. En la línea que te preguntaban antes en relación a la obra de arte, mi pregunta va hacia el mito, en todo caso, ¿no? Es decir, cómo en este acto icónico, diría, y quizás la pregunta nace por tus referencias a Roberto Rubio, ¿no? Quien encontró también en los trabajos de Kreutzer toda una cantidad de elementos para poder pensar también esta significación. Entonces, si también el mito alcanzaría lo que llamamos, y los antropólogos de principio del siglo llamaban, una función tautegórica, en vos hablas de esta amalgama que a través del entre en el espacio se va generando en esta significación. Mirá, sí, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, cuando me estabas haciendo la pregunta, yo me acordaba de dos cosas. Una, del uso que hace Bredekamp en su libro que se llama Acto Icónico, de los mitos, ¿no? Y hay uno que para él es fundamental en la constitución del acto icónico, que es el mito de Medusa, ¿no? ¿Por qué? Porque la mirada de Medusa es la mirada, digamos, que expresa el terror ante la mirada. De hecho, digamos, Medusa se muere cuando, digamos, le ponen el escudo y se ve reflejada. Entonces, digamos, ahí Bredekamp ve en la mirada de Medusa algo así como una escritura digamos, mítica del acto icónico. También lo ve, por ejemplo, en un acontecimiento que sucedió en el año 2008 en Naciones Unidas, que es cuando el secretario de Estado Colin Powell fue invitado, digamos,
fue a hablar por el tema de la guerra, en el piso que iba a hablar había una exposición de Guernica. Entonces los delegados norteamericanos se comunicaron con Naciones Unidas y lo obligaron a Naciones Unidas a ponerle un lienzo azul a Guernica. Dice, ¿por qué? Para evitar que, digamos, la confrontación entre la mirada del cuadro antibélico y el discurso bélico del secretario de Estado, ¿no? Entonces, a partir de esos ejemplos, claramente se ve, digamos, cuál es la función del acto icónico y cuál es la pertenencia en la mitología clásica. Ese es lo primero que me surgió cuando me estabas haciendo la pregunta. Después la otra pregunta que me estaba haciendo mientras vos me hacías este interrogante, es qué sería, digamos, a ver, ¿cuál sería el lugar de lo mítico en la obra de Heidegger? ¿Quiénes serían los, digamos, qué ocuparía ese lugar de mito? Obviamente que esto es, lo que estoy diciendo lo estoy improvisando, digamos, ¿no? Después lo tendría que rastrear y justificar y someterlo a mayor discusión. A mí me parece que lo que cumple esa función de papel de mito es la apelación que hace Heidegger a lo que se llaman los nombres propios. Y los nombres propios son Parménides, Heráclito, Schiller, Kierkegaard, Nietzsche, Hölderlin, etc. Es decir, son como las obras singulares en las cuales se puede leer digamos, la figura de la iconicidad. Digamos, habría que después, bueno, desarrollarlo más esta idea, a ver si realmente se le puede atribuir la categoría de mito o no, pero me parece que habría una especie tipo como de, a primera vista, una especie de vínculo. Muchas gracias, Adrián. De nada, Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pueden abrir el micrófono y directamente hacerlo o ponerlo en el chat, como quieran. Yo tengo una pregunta, Adrián. sí. Quizás sea un poco desubicada, pero la iconicidad implica, si yo no entendí mal, el nacimiento de la mirada, ¿verdad? Sí. Eso entendí yo. Ahora, Sí. esa mirada nace del descubrimiento del sentido o es la explosión del sentido la que abre la posibilidad de una mirada. Es la explosión del sentido la que posibilita la mirada. Ajá. Y esa mirada no es el trasfondo de la percepción sensible. Digamos, cuando, Esto último no lo entendí. ¿Cómo es eso? claro, le diría, digamos, en el curso este de 1937-38, Heidegger distingue varios niveles perceptivos, ¿no? El nivel primero perceptivo es el de la percepción sensible, ¿no? El segundo nivel es que, dice, Heidegger no es un empirista, entonces, digamos, cuando uno percibe, por ejemplo, una pared, la percepción de la pared presupone una apertura de sentido, ¿no? Que es lo que vehiculiza la interpretación de la percepción sensible. Y había un tercer nivel, que es el más radical de todo, y es aquel donde nace la visibilidad. En el fragmento que yo cité de Claudio Magris, digamos así, vuelvo a repetir, no es un especialista en Heidegger, pero claramente entendió a Heidegger, dice, la Lichtung es el horizonte de aprehensión de todas las cosas que no es visible. Entonces, la iconicidad originaria es aquello que funda toda visibilidad, pero que no tiene carácter perceptible sensible.
Y ahora, Adrián, la tonalidad afectiva en esos niveles, ¿dónde o cuándo ingresa? Bueno, es decir, digamos, la respuesta que da Heidegger a esa pregunta es: la tonalidad afectiva es el asombro, ¿no? El análisis que hace Heidegger del asombro griego, lo que muestra es la fuerza tensiva que produce la explosión. Ahora, lo interesante del análisis del asombro es que no es, digamos, el temple de ánimo no es subjetivo, sino que es producido por un acontecimiento impersonal. No es la única dimensión afectiva. Aparece la contención, aparece el joy, digamos. Se le podría sumar, está más ligado al Dasein, ¿no? Pero se le podría sumar la angustia, el aburrimiento. Hay toda una constelación de afectos que intervienen en el acontecimiento explosivo. Ahora, el específicamente filosófico en este periodo de tiempo es el asombro como el temple de ánimo del primer inicio y la contención o, digamos, la compostura del otro comienzo. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno. Perdón, Adrián, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Jonathan, adelante. ¿Se podría relacionar esa explosión que vos analizás con el sentido de ejecución en el análisis de la intencionalidad originaria en Heidegger? Sí, por lo siguiente. Yo lo dije de una manera quizás un poco lacónica. El Vollzugssinn, ¿a eso te referís? Claro. Yo, digamos, prefiero traducir Vollzugssinn por sentido performativo más que por sentido de ejecución. Porque, digamos, el concepto, no sé, Laura y Martina si están de acuerdo, digamos, Vollziehen tiene el mismo sentido que el verbo inglés performance. Y de hecho, digamos, Getman, cuando analiza el sentido de ejecución, digamos, asocia explícitamente el Vollzugssinn con la performatividad de los actos de habla. Entonces, cuando al final de la exposición dije que la explosión describe la performatividad del espacio, lo que quise hacer era asociar eso, el Vollzugssinn, con la explosión. Lo que pasa es que el Vollzugssinn sigue siendo un concepto muy ligado a la noción de existencia. De hecho, cuando Heidegger en los textos de los años 20 analiza este concepto, dice, es el sentido de la existencia. Y la existencia siempre es una relación significativa con uno mismo. Siempre es de primera persona la existencia. En cambio, el espacio semiótico o la explosión no es de primera persona. Pero están, si querés, como íntimamente vinculados. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Estamos ya sobre la hora. ¿Alguna pregunta o comentario más? Mandan saludos desde Colombia. Bueno, tengo muchas una gracias. preguntita. Sí, adelante. Espero no extender mucho, ya estaban para el cierre. Pero me quedé pensando en, bueno, y un poco me viene a la cabeza Luciano, que fue un becario de Adrián, que entiende, habla del enunciado, ¿no? Como un tipo de artefacto. Y hablas de esta estructura de anticipación y retorno, y la explosión es una especie, o no sé, como una, por momento una ruptura de esa correlación, podría darse, ¿no? Por lo menos en la versión que venías interpretando el enunciado como de carácter predicativo, ¿no? Porque es como una especie de pérdida del objeto, ¿no? Entiendo, hay una especie de pérdida. Entonces, si hay un corte entre anticipación y retorno a través de la explosión, que implica lo imprevisible ahí. Sí. Pero se mantiene un carácter de indicación, ¿no? Un carácter deíctico. Y ya no tenemos un objeto al cual, ¿no? Apuntar.
¿no? Estamos apuntando a algo que se tiene que resignificar. ¿Cómo interpretás ahí el carácter material, aquello que se está denotando, ¿no? Porque, ¿cómo interpretarías ahí lo ¿Cómo icónico que interpretaría entiendo? el tema de la materialidad? Sí. Bien. El tema de la materialidad es un tema muy complejo. Que algo de eso lo insinué cuando hablé del tema del cuerpo y la imagen. Cuando decís material, ¿a qué te referís? En este caso, como estamos hablando de un proceso deíctico, ¿no? Todavía, o sea, en la instancia de la explosión hay una deixis sobre algo que es imprevisible. Estamos frente a un acontecimiento de algo que no es objetivable, Sí. ¿no? Entonces, ¿de qué manera aparece? Entiendo que la figura de lo icónico, la figura de la imagen, ahí cumpliría, a eso a lo que se refiere el enunciado. Claro. Mirá, voy a tratar de reconstruir la respuesta así. ¿Cómo no habría que entender la materialidad? Yo creo que no hay que entender la materialidad en términos de composición atómica. ¿Sí? En ese sentido fisicalista, en el tema de la materia, no hay lugar a eso. ¿Se puede entender la materialidad en su referencia perceptiva sensible? Sí. De hecho, hay un filólogo, filósofo y crítico literario que se llama Gumbrecht, que es profesor en Stanford, que escribió varios libros. Uno de ellos se llama Producción de Presencia, y después tiene otro que se llama, en alemán, se llama De este lado de la hermenéutica, donde, tomando como referencia las investigaciones de Hitler, quiere proponer una lectura materialista de Heidegger, ¿no? Entonces dice, el concepto de ser en Heidegger tiene un sentido físico-material. Entonces vos lees eso de entrada y decís, ¿de dónde saca esto? ¿Por qué? Porque en Ser y Tiempo, cuando Heidegger analiza el concepto de sustancia en Descartes, dice lo siguiente, el ser nunca es del orden de la percepción, por eso no puede ser percibido. Entonces, ahí es como que hay una especie de tipo de impedimento textual que no habilitaría una lectura de tipo materialista en un sentido muy grueso del término. Entonces, descartar esa posibilidad fisicalista, materialista, ¿en qué sentido se podría hablar de una materialidad? Yo creo que el concepto de la materialidad en general está vinculado a cómo elabora, es decir, a dos cosas. Primero, a cómo elabora el concepto de cuerpo en los seminarios de Soricon, ¿no? Donde dice que el límite del cuerpo, digamos, del cuerpo, así del Körper, ¿no? Del cuerpo orgánico, es la piel. Pero el límite del cuerpo humano, Leib, trasciende la piel. Bueno, cuando yo dije que las imágenes tienen que tener un contacto físico con el cuerpo del receptor, no, digamos, lo que quería decir es lo siguiente, no hay un contacto de imagen física al cuerpo orgánico. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una película, lee un libro o mira un cuadro, digamos, no le sube el colesterol, no tiene diabetes, no tiene, es decir, no ejerce ese rol de tipo causal. ¿Qué es lo que sucede cuando uno ve un cuadro? Lo que hace es que cambia nuestra posición subjetiva. Si se ejerce algún tipo de causalidad, pero es una causalidad no física, es decir, que nos afecta corporalmente, ¿no? Porque cuando uno escucha música, ve un cuadro o lee un libro, digamos, estamos implicados totalmente con el cuerpo. Pero el vínculo que hay entre imagen y corporalidad nunca es del orden de la materialidad física. Sí sensible, porque si no tuviéramos sensibilidad, digamos, si no tuviéramos, por ejemplo, percepción, nunca podríamos ver un cuadro. Entonces, una primera respuesta sería lo siguiente. Habría una sensibilidad que no es física y que está vinculada, digamos,
a la percepción. En ese sentido sería clásicamente fenomenológica. Ahora, el segundo aspecto de la materialidad, que me parece que es importante, es que ¿qué quiere decir cuando uno dice que algo es material? Lo que uno quiere decir que algo es material es que no puede ser sometido, mejor dicho, que no se comporta como una primera persona, que tiene una agencia que no es una agencia intencional, es decir, no tiene ni deseos ni creencias. Entonces, uno puede decir, el Ereignis o la explosión del sentido es material en la medida que es neutra, en la medida en que, digamos, se trata de una agencia que nos concierne a nosotros, pero que no se le puede imputar algún tipo de teleología o algún tipo de intención o algún tipo de valoración. En ese sentido, yo creo que se puede retomar la palabra material. No en el sentido fisicalista clásico, yo me parece que eso es injustificable, me parece. Bueno, muchas gracias. Tengo una última pregunta en el chat de Noé. Dice, ¿se podría leer el origen de la geometría de Husserl en esta perspectiva icónica? Me mataste. La verdad que me mataste. Creería que sí, pero tendría que pensarlo. La verdad que tendría que... digamos, la verdad que no tendría que pensarlo. No te podría dar una respuesta así tipo inmediata. Es una muy buena pregunta para Roberto Walton. Claro. Bueno, y para no terminar con una pregunta tipo ni el tiro del final te va a salir, para continuar la metáfora tanguera, ¿por qué tu inclinación a hacer una lectura híbrida? ¿Por qué motivación personal o intelectual hay en tu trabajo? Básicamente yo soy un híbrido. Es decir, mi historia personal, digamos así, pasé por distintas instituciones educativas de distintos, digamos, tenores filosóficos, ideológicos, y, digamos, siempre me gustaron como muchos discursos, ¿no? Digamos, a mí me gusta mucho la filosofía, pero sí me gusta mucho la música, la literatura, la semiótica. Entonces, responde un poco digamos, pues, a una especie de tipo de historia personal mía, y además siempre leí a los autores de filosofía en esa clave. A mí siempre me gustó mucho, es decir, me gusta mucho la actitud que tienen los músicos de jazz frente al canon del jazz, ¿no? Digamos, la diferencia que hay entre una ejecución de música clásica, digamos, que se preocupa por la fidelidad más ortodoxa a la partitura, y la libertad que tienen los músicos de jazz frente al canon, que ya está constituido, eso a mí siempre me gustó muchísimo, ¿no? De hecho, uno puede tomar muchas versiones de algún estándar de jazz. ¿Por qué? Porque en general el modo de tratamiento de la música es improvisar sobre una partitura, encontrar los huecos donde se pueden cruzar otros discursos dentro de la partitura. Y eso a mí siempre me fascinó. Y consciente o inconscientemente, siempre fue lo que hice, ¿no? Con los riesgos que tiene hacer esto. Es que rechacen muchas veces las publicaciones en revistas científicas. Y que justamente la interpretación, la interpretación, no, la improvisación en el jazz, sobre todo en el jazz, pero en otras músicas también, se da en un espacio de juego con unas reglas definidas que permiten que brote un sentido nuevo, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido me gustó mucho siempre cómo piensa los grupos Miles Davis. Claro. ¿No? Que, por ejemplo, cuando llega la sesión de grabación de Kind of Blue, no llega con la partitura. Llega con una serie de esquemas que habla más o menos con los músicos y tocan. Uno parece, digamos, que fue cuando lo escucha. Eso fue un proceso puramente
pensado, diseñado, de trabajo de escritura musical, que después llegó, le repartió qué sé yo, la parte para Bill Evans de piano, de Coltrane de el saxo, etc. Pero en realidad, digamos, es un acontecimiento explosivo, creativo y sujeto a reglas. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ya Bueno. te contratamos para dar una conferencia sobre jazz. No, me excede eso, me excede. Pero estaría bueno un buen diálogo con Aníbal Chetrangolo, que es un musicólogo argentino que está en Padua y me interesa mucho cómo hacer este cruce entre la filosofía y la música. Sería muy buenísimo. Una discusión. Buenísimo. Pero yo soy simplemente un aficionado. No importa. Lo importante es saber preguntarse a uno mismo. Bueno, gracias a todas, gracias a todos por estar aquí, por este tiempo. Muchísimas gracias, Adrián. Espero que podamos tenerte más seguidos. Y a todos, invitarlos a continuar con nuestras actividades, participando, ya sea como oyentes, ya sea como expositores, están todos invitados. Y sepan que este es un lugar una casa para todos, y para que todos podamos encontrar un espacio de juego. ¿Sí? Muchas gracias a Laura y a todo el equipo del centro, gracias a Diane, muy buenas tardes y nos vemos en el próximo. Bueno, muchas gracias a todos.